Oremos. Amoroso y bondadoso Señor, nos presentamos delante de su presencia en esta hora, con gratitud y alegría en nuestro corazón, porque podemos seguir aprendiendo de su verdad, siendo instruidos por su palabra y porque podemos acudir a ella en búsqueda de un mensaje, eh, no solamente que necesitamos, sino un mensaje que estamos gozosos de compartir y de vivir. Amado Espíritu Santo, imploramos su dirección, su compañía en esta hora, que a través de los ángeles pueda impresionar nuestras mentes, eh, preparar nuestros corazones para poder escuchar su voz y que de esa manera podamos nosotros entender la verdad. Hemos de continuar con un mensaje que estudiamos hace 8 días. Miraremos el segundo consejo de el testigo fiel. Permita, amado Espíritu Santo, que nuestros corazones estén dispuestos a prestar oído, a prestar atención, a dejarnos aconsejar realmente por aquel que nos ama y que conoce lo mejor para nuestras vidas. Quédese con nosotros, acompáñenos a las personas que se han de conectar en esta hora y a quienes nos escucharán a través de YouTube. También imploramos su bendición para con ellos, que usted pueda acompañarlos, al igual que a nosotros, y pueda impresionar sus mentes y corazones. Se lo imploramos todo en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, muy buenas noches para todos. Es un gusto volvernos a reunir en esta ocasión para poder estudiar este precioso mensaje. Para las personas que nos acompañan desde sus libros, los invito a que nos dirijamos a la página 151, al capítulo 11 de este precioso libro, El mensaje del tercer ángel. Acompáñennos, por favor. Capítulo 11, página 151. Vamos a comenzar con la lectura en el día de hoy. El mensaje del tercer ángel número 11, Pastor A.T. Jones, impreso en el Boletín Diario de la Conferencia General el 13 de febrero de 1893. ¿Recordáis el lugar en donde estábamos en la escritura, en esta serie de lecciones? Es el consejo del testigo fiel en el segundo artículo que nos amonesta a comprar. La otra noche estudiamos el primero. Te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que sea rico. En esto consistió nuestro estudio anoche. Hoy continuamos con lo que sigue. El segundo consejo, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál es el vestido? La congregación respondió, la justicia. ¿Y qué es justicia? La justicia de Cristo. ¿Cuál es? La de Dios. ¿Qué debemos, pues, procurar? La congregación respondió, la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? La práctica del bien, respondió la congregación. ¿Estáis seguros? Sí. Una voz en medio de la congregación dijo, todos tus mandamientos son justicia, citando Salmos 119, 172. ¿Qué son para nosotros estos mandamientos? ¿Qué nos dicen? Alguien en el auditorio respondió, haz. Los mandamientos requieren que hagamos, ¿no es así? Sí. El primero de los mandamientos es,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. Por lo tanto, la justicia es la práctica del bien. No hay duda al respecto. ¿La justicia de quién hemos de buscar? La de Cristo. Pero, ¿cuál fue la práctica del bien que hubo en Cristo? La congregación respondió, la de Dios. Cristo no hizo nada en sí mismo. Afirmó, de mí mismo nada puedo hacer. En Juan 5:30. ¿Cuál fue la rectitud de Cristo? La de Dios, respondió la congregación. Sí, Dios estaba en Cristo, como dice 2 Corintios 5:19. Por lo tanto, ¿cuál es la práctica del bien que hemos de poseer? La de Dios. ¿Estáis seguros? Sí. ¿Os queréis adherir a ella por una semana? Sí, respondió la congregación. El pastor Hutchinson dijo, por toda la vida. Bien, pero si algunos en esta audiencia lo quieren hacer por una semana, eso ya me alegra. Y lo mismo pueden alegrarse ellos, ya que hay algunos aquí que no la quieren en absoluto. Son muchos los que no la quieren, no la conocen. Por esa razón queremos comprender claramente desde el principio qué clase de vestido es el que hemos de comprar, cuál el artículo que buscamos. ¿Cuál es la práctica del bien que hemos de poseer? La congregación respondió, la de Dios. ¿Cuál es la justicia que se espera que busquemos? Ese es el objeto de nuestra lección de hoy. Muy bien. El pastor Ate Jones hace una breve introducción respecto a el segundo consejo que se da por el testigo fiel allí en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Habíamos estudiado en la anterior reunión cómo ese consejo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, eh, tiene que ver con una obediencia práctica, una fe que obra y que se perfecciona a través de las pruebas y de las dificultades en las cuales Cristo Jesús no solamente nos pide que avancemos por esas pruebas y dificultades, sino que ha prometido estar a nuestro lado después de que Él mismo ya ha vencido esas pruebas y dificultades, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a detener en el consejo de, te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas para que cubras tu desnudez. Bueno, como se encontraba en medio de un público adventista, ¿no es cierto? Ya para la mayoría, como se evidencia en la conversación, era claro que la justicia de Cristo, perdón, sí, la justicia de Cristo es este símbolo de las vestiduras blancas, ¿no es cierto? Sin embargo, es el propósito de que juntos podamos en esta hora estudiar qué significa poseer la justicia de Cristo. Ya el pastor Atillón ha comenzado a dar algunas pinceladas al respecto, haciendo referencia a cómo fue posible que Jesús viviera en justicia mientras estuvo en esta tierra. Sin embargo, vamos a ir a profundidad en el estudio de esta noche sobre esta idea, ¿cierto? ¿Cuál es la justicia que debemos poseer? ¿A qué hace referencia la justicia de Cristo que debe estar presente en nuestra experiencia? Continuemos con la lectura. Prestemos de nuevo atención a un pensamiento que hemos considerado antes y que abrirá nuestro tema esta noche. ¿Qué significa para nosotros esa justicia? Abramos la Biblia en Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, dice la palabra de Dios, alegraos y gozaos en el eterno vuestro Dios,
porque os dio la primera lluvia a tiempo y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Estudiamos en el boletín número 7, la página 183, ¿qué dice la traducción alternativa al margen en lugar de la primera lluvia? Dice, un instructor de justicia os ha dado la primera lluvia arregladamente. ¿Qué significa arregladamente? ¿Que fue la lluvia temprana en Pentecostés? Un instructor de justicia. Os ha dado un instructor de justicia según la justicia, y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Qué será, pues, la lluvia tardía? También un instructor de justicia. ¿Según qué? Según la justicia, como dice la Biblia. ¿Cuál es otra expresión para lluvia tardía? Bueno, la congregación respondió derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué otra expresión recordáis? La congregación respondió tiempos de refrigerio. ¿Qué es la lluvia tardía con respecto al mensaje del tercer ángel? La congregación respondió el fuerte pregón. ¿Cuál es la lluvia tardía en relación con la caída de Babilonia? Es el otorgamiento de ese poder y gloria con los que el ángel de Apocalipsis 18 alumbrará la tierra. Es muy interesante que podemos observar cómo el pastor A.T. Jones, a diferencia de lo que se presenta hoy en día en muchos contextos, eh, incluye el mensaje de este cuarto ángel de Apocalipsis 18 en el mensaje del tercer ángel. Lo hace parte, ¿no es cierto? Y no puede ser de otra manera. Es decir, el mensaje de Apocalipsis 18 hace parte de la proclamación del mensaje del tercer ángel, ¿no es cierto? Y en ese contexto, el derramamiento del Espíritu Santo o el derramamiento de este poder que otorga el Espíritu Santo, ¿no es cierto? No puede significar otra cosa sino poder y gloria para que ese mensaje pueda ser predicado en su plenitud. Recordemos algunos de los pasajes que hemos visto hasta aquí, a fin de establecer definidamente la relación. En la Review and Herald del 22 de noviembre de 1892, leemos estas palabras de la hermana Ellen White. El fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Recordemos que el mensaje del tercer ángel debe ir en aumento hasta que su luz cubra toda la tierra, llene toda la tierra. En otro lugar de ese mismo testimonio leemos, sin embargo, la obra será abreviada en justicia. ¿Qué obra será abreviada en justicia? La congregación respondió, la obra de Dios. Otro pasaje del mismo testimonio dice, el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje de la justicia de Cristo tal como hemos leído antes? Es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Así, habiendo llegado a esta hora, ¿en qué tiempo estamos? La congregación respondió en el fuerte pregón del mensaje. Hemos llegado al tiempo en el que Dios va a terminar la obra. Es la gloria que termina la obra del mensaje. ¿Qué significa esta expresión que hemos leído? La obra será abreviada en justicia. Literalmente, Él abreviará la obra en justicia, dice la palabra de Dios. Cuando ese mensaje de la justicia de Dios, que es por la fe de Jesús, la práctica del bien de parte de Dios, es recibido y se le da libre curso y su pueblo se aferra a él, ¿qué significa eso en relación con la obra de Dios en la tierra?
que no pasará sino un tiempo muy corto para que todo sea completado. Entonces, cuando estudiamos el tiempo de la lluvia tardía, del fuerte pregón, del ángel que desciende del cielo teniendo gran poder, cuando estudiamos cómo ha de suceder conjuntamente todas esas cosas, tal como establecen las palabras del Señor, desembocamos en el mismo punto al que nos llevó el estudio de las cosas que están ante nosotros y que nos hizo ver lo que se cierne sobre nosotros. Esa línea de estudio, cuando examinamos lo que está ante nosotros a fin de conocer lo que está a punto de sobrevenirnos, nos emplazó delante de 6 o 7 eventos diferentes que nos llevan al mismo hecho, que estamos ahora en ese tiempo en el que todo ha de ser concluido con brevedad y que estamos en medio de las escenas que ponen fin a la historia de este mundo. Tenemos esas diferentes expresiones en el testimonio del Espíritu de Dios y al reunirlas nos indican lo mismo desde ese otro punto de vista. Es decir, hemos venido estudiando desde hace muchos capítulos atrás que a la luz de los acontecimientos que se estaban presentando ya en ese momento, en 1892, 1893 en los Estados Unidos de Norteamérica, en palabras del propio A.T. Jones, lo único que quedaba por suscitarse eran las plagas, ¿cierto? Es decir, estábamos, en ese momento se pronunciaba que se estaba viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo y que se debía culminar con poder aquella obra que había iniciado ya desde varios años atrás, ¿no es cierto? Lo hemos estudiado no solamente a la luz de los acontecimientos, sino que lo hemos estudiado a la propia luz de la palabra del Señor. Lo hemos visto en el libro de Apocalipsis, lo hemos visto en el libro de Joel, hemos utilizado otros pasajes del libro de Lucas, del libro de Mateo, del mismo libro de Daniel, pero ahora hablando acerca de ese consejo que se le da a la iglesia de la Odisea y de la necesidad de la justicia de Cristo presente como un estilo de vida y como un mensaje que predicar, llegamos exactamente al mismo punto. La pluma inspirada nos dice con claridad que es este mensaje el que cerrará, ¿cierto? La proclamación del mensaje del tercer ángel. Y eso nos deja exactamente en el mismo punto al cual hemos llegado a través de otras porciones de la Biblia. Nos encontramos a las puertas de la culminación de la obra que se está realizando en esta tierra y de el pronto regreso de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Estamos exactamente en el mismo punto al que hemos llegado, pero desde otras partes en el estudio de este libro. La lluvia tardía es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Es el comienzo de ese mensaje glorioso que alumbra la tierra, pero la lluvia tardía es la instrucción en la justicia. ¿Cuándo nos vino ese mensaje de la justicia de Dios como pueblo? Bueno, para ese momento hace 4 años, en Minneapolis. Sí, consideramos ese punto la pasada noche y se lo puede encontrar en el boletín número 7, página 183. No veo cómo podríamos establecerlo más claramente de lo que lo hicimos entonces, es decir, como pueblo adventista, recibimos la luz del mensaje de la justicia de Cristo hace ya mucho tiempo atrás. Ese mensaje aceptado y vivido, ¿no es cierto?, dentro de los miembros del cuerpo de Cristo, mmm, debe cumplir su propósito, ¿cierto? Un propósito de culminar una obra que ha sido ya empezada tiempo atrás. Ese mensaje de la justicia de Cristo es el fuerte pregón, es la lluvia tardía. Hemos estado ya orando en esta asamblea por la lluvia tardía. ¿Lo habéis hecho? ¿Qué estabais esperando como contestación a vuestras oraciones? ¿Estabais ahora preparados para recibir la lluvia tardía? Hemos estado orando aquí por la lluvia tardía. He aquí la relación. Los testimonios nos dicen lo que es y también lo hace Joel. Hago ahora una sencilla pregunta. ¿Estáis dispuestos a recibir la lluvia tardía?
Es decir, ¿estáis dispuestos a recibir el mensaje de la justicia de Dios según la justicia? Veamos eso más detenidamente. Es decir, para aquellos que ya en ese momento estaban implorando por el derramamiento de la lluvia tardía, eh, lo que debían entender en ese momento es que el mensaje de la justicia de Cristo, que muchos de ellos habían rechazado en ese entonces, no era otra cosa sino una contestación a las oraciones que se habían estado realizando, pero no lo habían querido aceptar, ¿no es cierto? Es decir, no lo habían querido mirar de esa forma. Cuando el pastor Arate Jones dice, bueno, si han estado orando por el derramamiento de la lluvia tardía, ¿qué es lo que han estado esperando? Porque, en otras palabras, está diciendo el Señor nos ha respondido trayendo luz a su pueblo respecto al mensaje de la justicia de Cristo, pero en lugar de aceptarlo como el cumplimiento a nuestras oraciones, muchos de ustedes lo habéis rechazado, ¿no es cierto? Ahora, continuemos con la lectura. Es decir, ¿estáis dispuestos a recibir el mensaje de la justicia de Dios según la justicia? Veamos eso más detenidamente. Joel dice, traducción al margen, que se trata de un instructor de justicia, el que nos trae la enseñanza de la justicia según la justicia. ¿Qué idea trae sobre la justicia? La idea de Dios, la congregación. No. ¿Es mi idea la congregación? No. Sí, mi idea funcionará. La congregación no. ¿Por qué no? Si yo recibo la justicia de Cristo según mi idea, ¿acaso no bastará eso? ¿No es eso en lo que consiste recibir la lluvia tardía? ¿No es recibir la justicia de Cristo? No, eso sería su propia justicia, respondió la congregación. Pero ese es precisamente el problema con muchos de los que han oído el mensaje de la justicia de Cristo, de acuerdo con su propia idea de lo que es la justicia, no habiendo recibido la justicia de Cristo en absoluto. Es decir, para que el consejo sea recibido y aplicado en la vida, aquel consejo del testigo fiel respecto a comprar vestiduras blancas para cubrir la desnudez, solo hay un tipo de vestiduras que pueden hacer las veces, cumplir la función, y es las vestiduras de Cristo, la justicia de Cristo, según su propia justicia o la justicia que Dios obró en él cuando estaba en esta tierra. Ninguna otra vestimenta podrá hacer las veces, cumplir la función, sin importar, cuánto procure llevar a cabo la obra. Es decir, no importa si en lugar de la justicia de Cristo estamos colocando nuestra propia justicia, no va a hacer las veces. Pero no solamente eso, sino que podemos decir que aceptamos la justicia de Cristo, pero a través de una visión errada, no recibiendo al verdadero Cristo que estuvo en esta tierra y que vivió una vida perfecta en nuestra carne, sino de una forma diferente, con un concepto diferente, con una visión diferente. Eso tampoco es recibir la justicia de Cristo, porque la justicia de Cristo solamente tiene, digamos, una forma de ser acepta y es la justicia de Cristo en la justicia que el Padre le otorgó cuando estuvo en esta tierra. Es decir, en ese correcto mm, en esa correcta idea, en esa correcta consideración de las cosas, aceptando al Cristo que nos presenta las Escrituras y a ningún otro, ¿cierto? Ahora, preguntémonos una vez más, ¿cómo hemos de recibirla? ¿Cómo nos es dada? De acuerdo con la justicia. ¿Cómo pues habremos de recibirla? De acuerdo con la justicia. Hemos de recibirla precisamente de la forma en que se nos da. Avancemos en este pensamiento. En todo caso, no siento prisa alguna por terminar con ello. Cuando recibimos la enseñanza de la justicia de acuerdo con la justicia, hemos de recibirla según la idea de Dios sobre la justicia y no según nuestra propia medida.
Aquel que piensa en recibir el mensaje de la justicia de Cristo, según su propia idea sobre él, perderá la totalidad del mismo. Debemos recibirlo de acuerdo con la idea de Dios y nada es justicia fuera de eso. Bien, una mejor explicación que la dada en el párrafo es difícil de obtener, ¿cierto? Es decir, la única justicia que nos sirve es la justicia de Cristo tal como se presenta en las Escrituras. No cambiando, no con ideas preconcebidas, no con conceptos erróneos, no con doctrinas humanas, la justicia de Cristo que se presenta en las Escrituras y en el espíritu de profecía. Hay otro pensamiento que consideramos anoche, que al ser presentado hace 4 años y a partir de entonces, algunos lo aceptaron tal como fue dado y se alegraron en las nuevas de que Dios tenía justicia que sería aprobada en el juicio, que sería acepta ante él. Una justicia que es muy superior a la que el ser humano sea capaz de manufacturar en años y años de ardua labor. Los hay que se han esforzado casi hasta el agotamiento en procura de un grado suficiente de justicia como para atravesar el tiempo de angustia y hallarse en paz con el Salvador cuando Él regrese, pero no lo han alcanzado. Se sintieron tan aliviados cuando supieron que Dios había manufacturado ya un manto de justicia y lo había ofrecido como un don gratuito a todo el que quisiera tomarlo, que respondieran ahora y en el tiempo de las plagas y en el tiempo del juicio y por toda la eternidad, que lo recibieron gustosamente tal como Dios lo dio y agradecieron profundamente al Señor por ello. Otros no quisieron tener nada que ver en absoluto, lo rechazaron totalmente. Otros parecieron tomar una postura moderada. No lo aceptaron plenamente ni lo rechazaron tampoco abiertamente. Prefirieron adoptar una postura intermedia y seguir a la multitud. De eso ya habíamos hablado, ¿no? En el caso de que ésta lo aceptara, habíamos mencionado ya en el anterior estudio que para ese momento la gran mayoría de los presentes en ese lugar habían terminado rechazando el mensaje de la justicia de Cristo, pero no lo habían rechazado abiertamente. Algunos lo hicieron, algunos de ellos los líderes más importantes en ese momento. Sin embargo, muchos otros estuvieron dispuestos a ir a donde iba la mayoría. Mientras la mayoría pareció haberlo aceptado de una forma parcial, allí estuvieron. Pero cuando vinieron las dificultades y la mayoría lo rechazó, también lo rechazaron junto con la mayoría. Ahora, estamos mencionando que cuando el mensaje de la justicia de Cristo, tal como es en Cristo, es decir, tal como es en justicia y se presenta en la palabra del Señor, fue presentado allí en Minneapolis, hubo un pequeño grupo que se sintió grandemente aliviado. Bueno, este pequeño grupo que se sintió grandemente aliviado es o se presenta como un grupo que por mucho tiempo había hecho todo lo que estaba en sus manos por hacer para obtener el favor del Señor, pero sin resultado. Pero al entender lo que significa la justicia de Cristo, se sintieron grandemente reconfortados porque el Señor había ido delante de ellos abriendo camino, ¿cierto? Y en sus méritos era posible, ¿cierto? No solamente obtener la justicia, sino obtener el favor del Señor, ¿cierto? Sin embargo, aquellos que muy seguramente no habían hecho esfuerzos decididos y que no habían sentido tanto descanso por la buena nueva, lo rechazaron y la gran mayoría hicieron profesión por un tiempo para terminar rechazándolo, ¿no es cierto? Sin embargo, al actuar de esa manera, pues no había tenido mucha diferencia con aquellos que lo habían rechazado desde el comienzo, ¿no es cierto? Ahora, el texto continúa diciendo, esa es la forma en la que esperaban recibir la justicia de Cristo y el mensaje de la justicia de Dios. Es decir, mm, profesaban haber recibido el mensaje de la justicia de Cristo, pero realmente estaban
aceptándolo o utilizando hojas de higuera, ¿no es cierto? Cambiándolo, mutilándolo, rechazándolo. Y no es de esa manera el mensaje de la justicia de Cristo no podía ser aceptado en la vida de las personas. Ahora, otros más descontaron deliberadamente del mensaje un 50%, y a eso que quedaba lo consideraron la justicia de Cristo. Y así, entre la entrega y la aceptación abierta, franca y sin titubeos, y el rechazo abierto y declarado, se ha ido posicionando desde entonces una franja dispersa de personas acomodaticias, y los que adoptaron esa posición de compromiso no están hoy mejor preparados que hace 4 años para discernir cuál es el mensaje de la justicia de Cristo. Bueno, yo creo que en este sentido nosotros tenemos mucho que aportar por nuestra experiencia pasada de la gran mayoría de nosotros en la denominación. Yo creo que es bien sabido por todos que de pronto, en nuestra experiencia pasada dentro de la denominación, muy seguramente todos nosotros escuchamos hablar de la justicia de Cristo, o habíamos escuchado hablar acerca de que el consejo del testigo fiel respecto a vestiduras blancas hace referencia a la justicia de Cristo. Quizá todos habíamos escuchado dicha identificación de la justicia de Cristo, pero tan ciertamente como que habíamos escuchado aquel mensaje, hoy podemos decir que la interpretación de la justicia de Cristo es una extensión de lo que ya en ese momento estaba pasando dentro de la denominación, ¿no es cierto? Una mutilación del mismo o una interpretación acomodada o tergiversada de lo que realmente significa la justicia de Cristo. No podemos pretender que el mensaje de la justicia de Cristo sea el adecuado cuando ni siquiera el propio Cristo es el adecuado, ¿no es cierto? Los albores de lo que hemos vivido o vivimos, ¿no es cierto? Muchos de nosotros ya se estaban dando en ese mismo momento, es decir, en el mismo instante en el que este mensaje de verdad fue compartido dentro de la denominación, comenzó a llevarse a cabo un poder maligno que comenzó a tergiversarlo o a mutilarlo o a cambiarlo hasta nuestros días, ¿cierto? Ahora, a algunos de esos hermanos, desde el encuentro de Minneapolis, les he oído decir amén a predicaciones en que se hacían afirmaciones enteramente paganas, convencidos de que se trataba de la justicia de Cristo. Bueno, muy cercano a la experiencia que algunos de nosotros hemos tenido, ¿no es cierto? Algunos de aquellos que se tuvieron tan abiertamente en posición en ese tiempo y que votaron a mano alzada en contra, desde ese tiempo les he oído decir amén a declaraciones que eran tan abierta y decididamente papales que ni la propia iglesia papal las podría articular mejor. Es decir, aquellos que se opusieron al mensaje de la justicia de Cristo y posteriormente la aceptaron, no fue porque hayan abandonado sus ideas preconcebidas y se hayan rendido a la influencia del Espíritu Santo, sino porque el mensaje de la justicia de Cristo en muchos lugares dentro de la dominación fue tergiversado a esas ideas preconcebidas, y entonces ellos ahora estaban más dispuestos que años atrás a aceptarlo aparentemente sin objetar, ¿es cierto? Ahora, eso lo consideraré en una de estas lecciones y traeré a vuestra atención las declaraciones y doctrinas de la Iglesia Católica sobre la justificación por la fe. Deseo que veáis cuál es la doctrina de la Iglesia Católica sobre la justificación por la fe. ¿Cómo? Dirá alguien. No sabía que la Iglesia Católica crea en la justificación por la fe. Oh, sí, lo haré. Cree realmente, y es posible leerlo en sus libros. Alguien dirá, yo pensaba que creía en la justificación por las obras.
cree y no cree en eso y en cualquier otra cosa, pero lo hace pasar como justificación por la fe. Y los miembros de la Iglesia Católica no son los únicos en el mundo que proceden así. Por lo tanto, hago un llamamiento a todos a cerrar ahora las filas y abandonar todas y cada una de las ideas preconcebidas, todo pensamiento acerca del cual debiera ser esta y aquella opinión, y a venir juntos a oír el mensaje de la justicia de Cristo, a estudiarlo en el temor de Dios, orando de todo corazón porque Él pueda concedernos en esta asamblea el instructor de justicia de acuerdo con su propia idea de la justicia. Eso es lo que queremos. Qué interesante, ¿no es cierto? Qué bonito mm, párrafo, qué bonito mensaje. Bueno, gracias a Dios porque nosotros hemos tenido y hoy iniciaremos con este proceso de recordar. Tuvimos el proceso de conocer la verdad, aun cuando pensábamos que la conocíamos, y hoy tendremos la oportunidad de iniciar a recordar esa maravillosa verdad de lo que implica la justicia de Cristo a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía, no a la luz de ideas humanas, ¿cierto? Tendremos la oportunidad de observar cómo las doctrinas papales han ingresado, han permeado, han sido introducidas dentro de las iglesias protestantes, incluyendo la iglesia adventista, hoy lo podemos decir con claridad, y que no pertenecen solamente a esta madre, ¿no es cierto?, a la iglesia católica, sino que lamentablemente pues han alcanzado la mayor parte del mundo protestante. Sin embargo, antes de identificar el error es necesario conocer la verdad. Y a eso iniciaremos en esta hora, o hemos iniciado en esta hora. Y hermanos, si oramos pidiendo ciertamente, nos lo concederá. Entonces, cuando Él nos envíe mediante su Espíritu la enseñanza del mensaje de su justicia, tomémoslo exactamente tal como Él nos lo da, sin desconectarle ni una partícula, aunque eso signifique desechar todo lo que antes hubiéramos podido pensar que era la idea correcta al respecto. Tomémoslo exactamente tal como Él nos lo da, sin desconectarle ni una partícula, aunque eso signifique desechar todo lo que antes hubiéramos podido pensar que era la idea correcta al respecto. No tengamos nada que ver con ello. Al inicio de este instituto, cuando vinimos aquí a estudiar, acordamos que nos tendríamos sobre esta plataforma. Si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como conviene. Eso es aplicable a este tema, a quien lo ha recibido y a los que no lo han hecho, aunque quizás en distinto grado. Porque los que lo han recibido no pueden ahora jactarse, levantarse y decir estoy en lo correcto, ya no necesito aprender nada. Si alguien llega a esa conclusión, viene a ser de entre todos el más necesitado de aprender. Lejos esté de nosotros tomar esa postura. Así, lo que vosotros y yo queremos es desechar todo pensamiento semejante, toda deducción que hayamos podido hacer al respecto, todo descuento, toda forma que hayamos podido darle, queremos dejarlo todo ello y venir tal como dijo Cristo, como niños, preguntando en qué consiste el reino de Dios, puesto que el reino de Dios es justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Los que no reciban el reino de Dios como niñitos, el propio Jesús afirma que no pueden entrar en él. Y si venimos con si venimos con aquello que aprendimos anteriormente y pretendemos amoldar a eso, no encajará de ninguna forma. Sería, como dice la hermana White, tejer nuestras propias hojas de higuera, ¿no es cierto? Si acudimos tratando de amoldar lo que Él nos dará ahora y a las concepciones que teníamos ya previamente, lo echaremos todo a perder y quedaremos enteramente excluidos. Por lo tanto, el texto sigue diciendo,
Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como que viene. Eso se nos aplica. Avancemos un poco más en este pensamiento. La lluvia tardía, ese mensaje es la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo. Es el fuerte pregón, pero ese mensaje es la enseñanza de la justicia según la idea de Dios sobre la justicia y no según nuestra justicia. ¿Es mi idea sobre la justicia de Dios? ¿Mi idea en su mayor amplitud? ¿La misma idea de Dios sobre la justicia? No, nuestras ideas están tan lejas de las ideas del Señor como el cielo de la tierra. Por lo tanto, no podemos pretender amoldar la justicia de Cristo a nuestra propia concepción, sino entenderla según la justicia, es decir, según el Señor lo presenta en su palabra. Entonces, cuando obtengo mi idea más amplia posible sobre la justicia de Dios, me siento satisfecho con ella y me digo que en eso radica mi salvación. ¿Cuál es la justicia sobre la que estoy basando mi salvación? Sería mi propia justicia, es decir, sin importar que nosotros por la gracia del Señor hayamos mm, conocido, luz respecto a este tema, siempre podremos seguir aprendiendo. No podemos sentirnos satisfechos ni mencionar en este o en cualquier otro tema, yo ya lo conozco, yo lo entiendo todo, no necesito profundizar, no necesito seguir aprendiendo, porque entonces que nos quedaríamos con una idea propia, ¿cierto? Porque la correcta idea, la idea real respecto a la justicia, eh, solamente le pertenece al Señor. Y nosotros no podemos hacer otra cosa sino humildemente acudir a Él diariamente para que nos permita contemplar su verdad de una forma cada vez más amplia. Ahora, ciertamente, puesto que cuando mido mis ideas, sus ideas y las mías, y lo hago a Él como a mí, lo estoy confinando a mi propia comprensión y pretendo hacerme mi propio Salvador, ya que eso lo hace a Él tan pequeño como a mí. ¿Comprendéis eso? Es decir, en el momento en que nosotros pensemos que lo comprendemos todo y que lo sabemos todo, estamos pretendiendo que el Señor esté a nuestra propia altura o que nosotros estemos a la propia altura del Señor, mejor. Y eso es algo imposible, ¿no es cierto? Hemos de recibir este mensaje, esta lluvia tardía, esta justicia de Dios, de acuerdo con sus propias ideas y del modo en que Él dispone y cuando Él lo dice, cuando Él lo da, hemos de tomarlo y darle gracias por ello. Es decir, hemos de acudir a un escrito está. No hemos de cuestionar la forma en la que viene, ni cosas parecidas, sino recibirlo tal como lo pronuncia, tal como lo da, y permitirle que Él obre de acuerdo con su voluntad en llevarlo al mundo. ¿En qué consiste la justicia? En la práctica del bien. ¿Cuál es la justicia que hemos de tener? La de Dios. Por lo tanto, es la práctica del bien propia de Dios la que hemos de tener, no nuestra propia práctica del bien. No se trata de nuestra idea, sino de la suya. Se trata, de hecho, de su propia práctica del bien cuando Él hace las cosas. Pero esto nos llama a vosotros y a mí a que le entreguemos a Él todo cuanto hay en nosotros y a permitirle que sea Él quien actúe con aquello que es suyo. Ha de ser Él quien lo efectúe. Nosotros hemos de ser sus instrumentos. Romanos 6:13 dice, ofreced vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. ¿Permitiréis que Dios los emplee? Amén. Ojalá ese sea nuestro sentir. Lo vas a hacer durante esta semana. Esperemos que por más tiempo. Ahora, otro pensamiento al hilo del precedente. Sabemos que se trata solo de la idea de Dios. Esa es la verdadera idea de la justicia de Dios. Pregunto, ¿puedo comprender su idea sobre la justicia con mi propia mente? La congregación respondió, no. ¿Puedo tener una mente que lo capte? Sí. ¿Hay alguna mente en el universo capaz de captar la idea de Dios sobre la justicia? Sí. ¿Cuál? La mente de Cristo. ¿Acaso no nos indica eso que si la mente de Cristo, perdón, acaso no nos indica eso que sin la mente de Cristo
¿No tenemos ni podemos tener la justicia? Poco importa cuánto de la teoría pueda alguien tener sobre la justicia de Dios. Poco importa cuánto profese creer sobre la justicia de Dios y cuánto diga creer en la justificación por la fe. Si no tiene la mente de Cristo, no comprende la idea de Dios sobre la justificación por la fe, ni puede explicarla. Nadie puede comprender la justicia de Dios sin la mente de Cristo. Únicamente en todo el universo capaz de captarla, comprenderla o conocerla. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Puedo amoldar mi mente a la mente de Cristo? ¿Puedo adaptar y transformar así mi mente? La congregación respondió, no, pero alguien, la audiencia citó el texto, haya pues en vosotras la mente que hubo en Cristo. Efectivamente, ¿habéis permitido que sea así? Siendo que queda ya muy poco tiempo para que finalicemos este estudio, que ese concepto permanezca claramente ante nosotros. La única forma en que alguien en este mundo pueda conocer la justicia de Dios, pueda recibir la justicia de Dios, pueda recibir la enseñanza de su justicia de acuerdo con la justicia, es teniendo la mente de Cristo. Recordaremos aquí una afirmación intrínsecamente correcta referente a que los mandamientos de Dios son el reflejo, la transcripción, la expresión de la justicia de Dios. Los 10 mandamientos son la manifestación estricta, literal de la voluntad de Dios. Romanos 2, 17 y 18 dice, tú que te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Siendo la ley de Dios la expresión de su voluntad, expone cómo se debe actuar de conformidad con él en lo referente a la práctica del bien. ¿Aprobarán los 10 mandamientos la acción de alguien que no alcance la idea de Dios referente a la práctica del bien? Por supuesto que no. Los 10 mandamientos requieren simplemente la misma medida de bondad que requiere la propia mente de Dios, tal como expresa su voluntad. Siendo que los 10 mandamientos requieren eso y que no se conformarán con menos que eso, ¿de qué forma podría satisfacer las demandas de los 10 mandamientos la vida de cualquiera en este mundo si no es teniendo la mente de Cristo? Es la única forma. Es decir, hay una perfecta unidad entre la justicia de Cristo, ¿cierto? Y los 10 mandamientos. Sin embargo, la única forma de entender los 10 mandamientos, que son una transcripción del carácter de Dios, es teniendo la mente de Cristo. La única forma de guardar la ley del Señor es teniendo la mente de Cristo. Tiene relación directa con la justicia de Cristo, que es el tema que estamos mencionando. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado el mensaje de la justicia de Cristo donde, o cuántos de nosotros hemos escuchado un mensaje de la justicia de Cristo donde los 10 mandamientos no se mencionan en ninguna parte, donde no es necesaria la obediencia para obtener la justicia de Cristo, donde ya todo ha sido hecho? Bueno, estamos observando a las claras que no podemos tener una cosa sin la otra. Es decir, la justicia de Cristo viene acompañada con una transformación de nuestra mente y un, digamos, amoldamiento de nuestra mente a a la mente de Cristo y de esta manera una obediencia perfecta a los 10 mandamientos, a su ley, ¿no es cierto? Porque no es otra cosa sino una expresión de su voluntad. Todo está perfectamente enlazado. Sin embargo, vamos a profundizar, ¿no es cierto?, en este concepto o en esta verdad, más que un concepto, en esta preciosa verdad, en el siguiente capítulo, ¿no es cierto? Es la única forma. ¿Dónde obtenemos esa mente? En Cristo. Así pues, es posible para alguien, por el medio que sea, cumplir lo requerido por los 10 mandamientos, y lo único que aceptarán sin tener la propia mente de Cristo, es decir,
¿Es posible para alguien cumplir los 10 mandamientos sin la mente de Cristo? La respuesta clara es no. Bien, ¿puedo tener la mente de Cristo sin tener el resto de Él? No, no puedo. La única forma de tener la mente de Cristo es teniendo la presencia personal de Cristo mismo. Bien, no estábamos hablando de... mm, no estamos hablando de ninguna, digamos, malinterpretación de espiritismo, ni de ejercicios espirituales, ni de nada que Satanás haya encargado de tergiversar, ¿cierto? Estamos utilizando una expresión que se registra en la palabra del Señor, ¿no es cierto? Haciendo referencia a la mente de Cristo, pero estamos entendiendo claramente que la única forma de que esta expresión sea una realidad de nuestra vida es teniendo la presencia personal de Cristo mismo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Es decir, haciendo de nuestra relación con Cristo un todo. No podemos sectorizar y tener una parte y la otra parte desecharla, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos trae a vosotros y a mí la presencia personal de Cristo? El Espíritu de Dios. Examinemos dos textos, uno de Juan y el otro de Efesios. Y creo que el tiempo que nos resta esta noche no va a dar para leer más. Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. No nos dejará sin consuelo. Cuando Él viene a nosotros, no estamos ya desconsolados, porque Él viene como el consolador, que es el Espíritu Santo. Leamos juntos la oración de Efesios 3:16 y 17. Que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su espíritu, en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Recibimos la promesa del Espíritu mediante la fe. Pero, ¿quién nos la trae? El Espíritu de Dios. Y cuando tenemos eso, Cristo mora en el corazón. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien trae la presencia personal de Jesucristo y al traernos su presencia personal, le tenemos a Él. Voy a parar aquí un momento, ¿cierto? Voy a subrayar esta parte y voy a o quiero que finalizando este capítulo, porque vamos a concluir con esta parte, hagamos como un recuento de lo que hemos venido analizando. Queremos a la luz de la palabra del Señor, porque la justicia de Cristo solamente puede ser entendida correctamente desde la propia presentación que hace en su palabra, ¿no es cierto? Hemos estado mirando que para entender qué es la justicia de Cristo debemos tener varios, digamos, hay varias cosas que necesitan estar íntimamente integradas y relacionadas, ¿cierto? Es necesario que, como parte de la justicia de Cristo, nosotros tengamos una relación personal eh, con el propio Cristo, ¿no es cierto? Para que de esa manera su presencia pueda influir positivamente en nuestra experiencia. Sin embargo, también hemos mencionado que existe una relación directa entre la justicia de Cristo y los 10 mandamientos. Si bien no hemos llegado a definir claramente todavía qué es la justicia de Cristo en este recorderis que estamos realizando a través del libro, ya podemos ver algunos, digamos, algunos componentes esenciales. Para entender la justicia de Cristo, debemos tener una relación directa y personal con Él, primer punto o uno de los puntos. También juega una parte muy importante la ley de Dios, porque es un reflejo de su carácter, ¿cierto? Y al ser un reflejo de su carácter, nos ofrece una visión que nuestra mente humana puede comprender respecto a la voluntad del ser infinito, ¿no es cierto? Por lo tanto, la ley de Dios juega un papel muy importante dentro de la justicia de Cristo. Relación con Cristo, la ley de Dios. Sin embargo, la obediencia también juega un papel muy importante, porque nadie puede decir que está en armonía con la voluntad del Señor cuando transgrede sus mandamientos, ¿cierto? Entonces, tenemos ya tres factores muy importantes. Una relación directa
con Cristo Jesús forma parte de la justicia de Cristo. Los 10 mandamientos forman parte de la justicia de Cristo porque nos presentan en una comprensión humana la voluntad del Señor, y la obediencia juega una parte muy importante dentro de la justicia de Cristo. Sin embargo, otro de los puntos muy importantes dentro de la preciosa verdad que es la justicia de Cristo es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto? Porque a la luz de la propia palabra del Señor, es a través de este consolador por medio del cual nosotros podemos tener relación directa con Cristo, ¿cierto? Es decir, estos 4 puntos son muy importantes para entender la justicia de Cristo y no los podemos desligar, no los podemos mutilar. No, hermanos, no podemos hacer como hacen muchos hoy en día, presentar el mensaje de la justicia de Cristo sacando al Espíritu Santo y la obra de santificación que él hace en nuestra vida. Es un mensaje mutilado, es un mensaje donde hemos quitado el 50% o más del 50%, como se mencionaba anteriormente, y quizá durante mucho tiempo nosotros estuvimos pensando que eso era tener la justicia de Cristo, pero a la luz del estudio de esta hora hemos entendido que no puede ser de esa forma. No podemos decir que aceptamos el mensaje de la justicia de Cristo quitando la ley de Dios o la obediencia a la ley de Dios, diciendo que ya el Señor lo ha hecho todo y que simplemente debemos tomar aquello que Él ya ha construido. Bueno, si bien el Señor ha tejido un manto que nosotros no podemos tejer por nosotros mismos, estamos observando que es muy importante el componente de la obediencia a la ley del Señor, que es un reflejo de su carácter. No podemos decir que aceptamos el mensaje de la justicia de Cristo si quitamos nuestra relación directa y personal con el Cristo mismo, ¿cierto? Todas estas cosas son elementos muy importantes que están íntimamente integrados, íntimamente relacionados y que hacen parte del mensaje de la justicia de Cristo. Sin embargo, recién estamos haciendo la introducción, pero ya para este momento podemos decir que gracias al Señor, aunque solamente estamos en la introducción y estamos, digamos, listando algunos factores importantes dentro de qué significa la justicia de Cristo, tal como se presenta por Cristo en la palabra de Dios, ya con toda seguridad puedo decir que hemos reconocido más verdad de lo que quizá escuchamos durante muchos años atrás en nuestra experiencia, ¿cierto? Ahora, el texto termina diciendo, y con esto finalizamos el estudio de hoy y el capítulo. Así, es con la mente de Cristo con la que podemos comprender, investigar y revelar las cosas profundas de Dios que Él trae a nuestra comprensión y expone en su llaneza ante nosotros. Eso es lo que hemos de tener a fin de disfrutar de la presencia de Cristo, a fin de tener la justicia de Cristo, a fin de que podamos tener la lluvia tardía, a fin de que podamos dar el fuerte pregón. Si bien no se tuvo en aquella oportunidad esa noche y hoy nosotros no hemos tenido la oportunidad de finalizar con este mensaje, ¿no es cierto? Ya hemos definido que por lo menos estos 4 puntos importantes que hemos mencionado deben estar presentes en nuestra experiencia para que podamos aceptar el consejo del testigo fiel, participar de la justicia de Cristo. Y recordemos que ese mensaje a la iglesia de la Odisea nos prepara para recibir la lluvia tardía y de esa manera para llevar a cabo el fuerte pregón. Entonces, de las cosas que hemos de recordar, a pesar de que hay muchas otras cosas más, esos 4 puntos que hemos mencionado, una relación personal y directa con Cristo Jesús, la ley de Dios que nos muestra cuál es su voluntad, la obediencia a esa ley para que podamos estar en armonía y en sintonía con el cielo, y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estos 4 puntos que hemos mencionado son indispensables y forman parte de este mensaje de qué significa realmente tener la justicia de Dios en Cristo o la justicia de Cristo. Bien, hemos llegado a la parte final del estudio en esta hora.
El próximo miércoles, con la ayuda de Dios, continuaremos con el estudio del capítulo número 12, ¿cierto? Antes de finalizar, como en una oración, como siempre lo hacemos, quisiera saber si hay aportes que nuestros hermanos quieran hacer en este momento respecto al estudio que hemos llevado. Creo que fue un estudio relativo, hoy fue un estudio poco más corto, pero fue un estudio relativamente sencillo. Fue una introducción, hubo muchas preguntas y respuestas en aquella ocasión entre Ate Jones y la congregación. Sin embargo, yo creo que a pesar de que ha sido un estudio relativamente corto, hemos podido identificar cosas muy importantes dentro de este mensaje de la justicia de Cristo y de la justificación por la fe. Me gustaría escuchar a mis hermanos. ¿Quién quisiera participar en este momento? Hijo, buenas noches. Bueno, no sé si mis hermanos tienen el opinador dañado, que no quieren opinar, quizás o descargado. Mientras se animan, yo quiero resaltar dos elementos. El primero es que Ate Jones, Alonso Trevier Jones, fue la persona escogida por Dios para traer el mensaje de la justificación por la fe por los años 1888. Un mensaje que fue rechazado por los dirigentes adventistas, la mayoría, inclusive por algunos pioneros como Urias Smith. En principio lo rechazaron y la hermana White respaldó al hermano A.T. Jones y a Waggoner, que fueron los dos jóvenes que presentaron este mensaje de la justificación por la fe. Nosotros aquí vamos a empezar a estudiarlo y es un alto honor que se nos da el poder empezar a estudiar el mensaje de la justificación por la fe como lo presentó A.T. Jones. Es muy importante este estudio, que hoy se ha hecho la breve introducción, ¿verdad? Entonces es muy importante que leamos, que estudiemos, que asistamos a este curso. El segundo aspecto, hijo y hermanos, es que en este último párrafo resaltado, los falsos antitrinitarios o aquellos que niegan la personalidad y divinidad del Espíritu Santo tienen un arma. Aquellos que dicen que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, ¿cierto? Que el Espíritu Santo es el Espíritu que procede de Cristo o del Padre y que no son tres personas sino dos. Aquellos que niegan la personalidad del Espíritu Santo y su divinidad, diciendo que no son tres sino dos, solamente el Padre y el Hijo. Tienen aquí en esta parte, en este último párrafo, un arma. Y ellos tratan de justificar que aún A.T. Jones aceptaba que el Espíritu Santo no es una tercera persona, sino el Espíritu de Cristo. La última parte de lo que está resaltado dice, por lo tanto, es el Espíritu Santo quien trae la presencia personal de Jesucristo y al traernos su presencia personal, lo tenemos a Él mismo. En otras palabras, lo tenemos al mismo Cristo porque el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Eso es lo que muchos argumentan, hijo y hermanos. Pero esta noche hemos leído el contexto de todo, ¿no? Es el contexto de todo el que hemos leído y hemos entendido, en este caso, cuál es la obra del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, mediante la fe, nos trae, ¿cierto? Esa promesa. Y cuando el Espíritu Santo obra en nosotros,
Cristo mora en el corazón y tenemos la mente de Cristo para la gloria de Dios. Pero eso no significa que el Espíritu Santo al venir a nosotros, como es el mismo Cristo, entonces Cristo está morando en nosotros. Es un asunto totalmente diferente en el contexto que Yo vemos creo esto. que es muy claro, ¿no es cierto? La palabra de Dios, por ejemplo, cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, no estaba haciendo referencia de que eran la misma persona. Estaba haciendo referencia a la obra que él realizaba, ¿no es cierto? Y cómo a través de esa obra es como si el propio Padre estuviera dándose a conocer, ¿no es cierto? Aquí podemos aplicar exactamente el mismo concepto. Cuando se menciona, trae su presencia personal y al traernos su presencia personal, lo tenemos a él mismo, nos dice que en la obra del Espíritu Santo, su obra es tal que es como si y disfrutáramos de la presencia misma de Cristo Jesús, pero no está haciendo referencia a que sean la misma persona. Cuando la Biblia enseña que el Espíritu Santo procede del Padre, pues nos Sale enseña delante de su presencia. que es Cristo el que lo envía al Ujú. Espíritu Santo. No es que el Espíritu de Cristo se sale de su persona, Desprenda, que se desprenda. que se desprenda, ¿cierto? Que se desprenda y entonces se quede un Cristo en el cielo sin espíritu y el espíritu entonces se venga. No, eso es ilógico. Eso es lo que yo quería resaltar, Carlos Andrés, para decir que aún toman estos escritos del hermano A.T. Jones para justificar su error. Gracias. Sí, muy bien. No sé si alguien más quiere mencionar algo, quiere participar. Muy bien. Vamos a finalizar entonces, mis queridos hermanos. Les invito a que vamos a colocarnos de rodillas para tener una oración. Hijo, espérame un ratito. Los hermanos, por favor, debemos entender que una de las cosas que A.T. Jones enseñó esta noche fue, y que leímos, es que la justicia de Cristo es el fuerte pregón, dijo, ¿cierto, Carlos Andrés? Así lo leímos. Es el mensaje que culmina el fuerte pregón. Es el mensaje que culmina el fuerte pregón. Nosotros nos estamos preparando para dar el fuerte pregón. ¿Y qué es el fuerte pregón? ¿Algún hermano de los que están en la sala, por favor, que nos pueda decir qué es el fuerte pregón? A ver, hermana Adriana. A ver, alguien encendió el micrófono. No sabemos quién es. A ver, hermanitos, por favor, alguien que nos diga, por favor, qué es el fuerte pregón. Está la hermana Adriana, la hermana Ángela, la hermana Abigail, Fernando, María Dolores, la hermana Mónica y algunos que están con nosotros. Aquí está el hermano Jairo conmigo. Por favor, alguien que nos diga qué es el fuerte pregón. Eh, Hermano, voy a opinar, aunque por acá donde estoy siempre hay mucha bulla, pero si se oye bulla, ahí me disculpo. Adelante. Bueno, estamos dando el mensaje del tercer ángel que se une al mensaje de Apocalipsis 18, ¿sí? Entonces, por eso es que él relaciona el mensaje del tercer ángel con el mensaje de Apocalipsis 18, ¿sí? Que viene a ser ya el fuerte pregón, pero ya intensificado, por así decirlo. Es cuando ya desciende la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia de Dios y entonces se intensifica ese mensaje. Por eso es que él relaciona esos dos mensajes. Entonces podríamos decir que estamos dando también el fuerte pregón, pero que obviamente lo vamos a dar con mayor intensidad cuando sea descendido en su plenitud el descenso de la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Muy bien, hermana Ángela. Entonces, eso es lo que hemos aprendido hasta aquí, ¿verdad? Sobre el mensaje del tercer ángel unido al mensaje de Apocalipsis 18 bajo la lluvia tardía. Pero hoy hemos aprendido
que esto está relacionado con el mensaje de la justicia de Cristo. Entonces tenemos que aprender a relacionar y a integrar el mensaje de la justicia de Cristo con el fuerte pregón. Si nos estamos preparando para dar el fuerte pregón, debemos entender realmente qué es la justicia de Cristo. Porque hasta ahora, como dijo el mismo A.T. Jones y Carlos Andrés lo dijo también, si no se tiene al verdadero Cristo, no se va a tener la verdadera justicia de Cristo. Es imposible. Entonces hay que desaprender muchas cosas, pero sí es muy importantísimo, hermanos, que por favor empecemos a ponerle interés a este asunto de la justicia de Cristo. ¿Qué es esto de la justicia de Cristo? Porque hasta ahora muchos se han bautizado en su propia justicia. Son adventistas con su propia justicia y han dejado de lado la verdadera justicia de Cristo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos y oremos para que el Señor nos despierte a nosotros ese vivo deseo de saber y entender sobre la justicia de Cristo. Entonces, hijo, vamos a orar para la gloria de Dios. Muy bien, los invito a que nos coloquemos de rodillas. Oremos. Amoroso y bondadoso Señor, Padre Celestial, gracias infinitas le damos porque podemos comenzar a estudiar estos temas tan importantes, tan esenciales. Eh, Hay una pregunta que nos motivó a iniciar este estudio. ¿Qué significa realmente el mensaje del tercer ángel para predicarlo y vivirlo en nuestra propia vida? Cada vez, por su gracia, amado Padre de amor, comprendemos una porción más de verdad, eh, ampliamos el conocimiento y la verdad al respecto del mensaje del tercer ángel, no según ideas preconcebidas, sino según lo que se presenta en su palabra. Hemos entendido, hemos leído más de una vez que la única forma de vivir y de predicar el mensaje del tercer ángel es ser exactamente en los mismos términos en los cuales se encuentra registrado en su palabra. Y es por eso que acudimos a ella para encontrar verdad y para que esa verdad pueda ser una realidad en nuestra experiencia. Gracias porque mm, el mensaje de la justicia de Cristo cobra relevancia en nuestras vidas a través de estos estudios. Gracias infinitas, Padre de Amor, porque ha venido cobrando relevancia en la experiencia de muchos de los aquí presentes desde hace algunos años atrás, porque hemos podido eh, volver nuestros ojos hacia la verdad del santuario, hacia la verdad de la expiación, hacia la verdad de la naturaleza de Cristo en esta tierra, en la encarnación, hacia muchas otras verdades que están íntimamente relacionadas con este mensaje culminante en medio de la predicación del mensaje del tercer ángel y del fuerte pregón. Sin embargo, Padre de amor, no pretendemos conocerlo todo. Lejos está de nosotros el considerarnos como sabios, sino por el contrario, seguimos presentándonos delante de su presencia para que usted obre en nuestras mentes y corazones y nos amplíe su verdad. Al Espíritu Santo lo reconocemos como aquel que ha de obrar una obra esencial en nuestra experiencia. No podemos desvincularlo, amado Espíritu Santo, de el mensaje de la justicia de Cristo, del mensaje del tercer ángel, por supuesto, del fuerte pregón. Así que le agradecemos porque usted obra en nuestras vidas e imploramos que pueda seguirlo haciendo, que nosotros permitamos que usted obre en nuestras vidas, que de esa manera pueda, eh, pueda
santificarnos, pueda traer a nosotros discernimiento, luz y nos capacite para que en los méritos de Cristo nosotros podamos vencer como Él lo hizo. Permítanos, amado Espíritu Santo, amado Padre Celestial, que podamos tener vida para poder seguir aprendiendo y para poder seguir poniendo en práctica estos mensajes, compartiéndolo con otras personas y aplicándolo en nuestra propia experiencia. Quédense con cada uno de los presentes, regálenos un descanso reparador que pueda renovar nuestras fuerzas para levantarnos y hacer su voluntad. Se los imploramos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora. Que el Señor nos bendiga. Recordemos las reuniones habituales, el día viernes en la noche al recibir el Día del Señor y el día sábado en el horario habitual. Que el Señor nos bendiga. Amén, hijo. Muchas Amén. gracias. Igualmente. Gracias a los hermanos que han estado con nosotros. Dios los bendiga y muchas gracias por el tema. Amén. Jesús es mi luz, jamás temeré, de día y de noche en luz andaré. Por la justicia